Bien, entonces tenemos este ejercicio y estamos anotando los datos para poder apreciar mejor la gráfica de acá. Está bien, entonces vamos anotando. Fíjense que estamos acá, tenemos el ancho B, luego tenemos acá la presión manométrica aquí. Entonces presión manométrica, porque es un manómetro esto. Está bien, presión manométrica y nos dice que esto es igual a 0.25 bares. Está bien. Y esta presión es para H, dice, ¿no? Para H. ¿Está bien? Entonces esto va a ser para H. Bien, entonces no tenemos ningún dato más. No tenemos ningún dato más. Esto, si bien lo veo, pongo un poquito más aquí abajo, tal vez, ¿no? Para tenerlo de esa forma. Ahora, esto es la superficie. Esto lo que está con rojo es la superficie, o sea, la compuerta, ¿verdad? Entonces, y aquí está el agua, ¿verdad? ¿De qué forma estaría su diagrama de presiones en esta compuerta? A ver, ¿de qué forma estaría? ¿Cómo se lo imaginan? A ver, voy a dar dos opciones y ustedes me dicen cuál creen que es la correcta. Uno está acá. Uno digamos, esta opción. Y ustedes ya véanlo, ¿no? ¿Cuál creen que sea correcto? Y la segunda opción, que vamos a dibujar esto, otro ladito. Aquí ladito. Y aquí vamos a dibujar otro, ¿no? Que es lo mismo, solo que su grafiquita nos importa, ¿no? Esto. No sé qué se está haciendo esto. Ya, y esto, a ver, la segunda opción ahorita se ve. Eso, ya está. Entonces, estimados, a ver, ¿cuál creen que sea el correcto? ¿El primer caso, el diagrama, o este segundo caso? A ver, voy escuchando sus respuestas. ¿Cuál creen que sea el correcto diagrama? ¿Este diagrama de acá o este diagrama de acá? A ver. ¿Cómo está? Ya entonces vamos a empezar por el primero, Ana. ¿Cuál crees que sea el correcto? A ver, ¿el primero o el segundo? Segundo. Eso es muy bien, correcto. ¿Sí? Entonces este segundo, ¿por qué es el segundo? A ver, Bernabé, ¿por qué sería el segundo? A ver, hemos dicho que está bien, ya, pero ¿por qué estaría correcto el segundo? Bernabé. Bernabé las una, Bernabé las dos. Ya entonces no quiero hacer esto, estimados, pero si no están atentos, el lunes nomás yo creo, ¿ya? Cristian, a ver, Cristian, ¿por qué está correcto? O sea, denme su criterio nomás, no estoy pidiendo que sea su respuesta correcta, o sea, que sí o sí esté bien, digamos. O sea, su criterio, ¿por qué creen que el diagrama debe ser de esta forma? No, su compañero ha dicho que le parece el 2 y está bien lo que has respondido, ¿no? Pero ¿por qué sería? A ver, Cristian, ¿por qué crees que sea correcto eso? Porque tiene un ángulo de 120 grados.
Ya, en sí nos fijamos más que todo esto acá. Ya vemos que la compuerta sí tiene 120 grados, ¿verdad? De inclinación, pero nos fijamos esto de acá. Vean que este diagrama de fuerzas, o sea, las fuerzas que están actuando sobre esta compuerta, deben formar un ángulo de 90 grados siempre con la superficie. ¿Sí? Siempre con la superficie. En este caso, como esta compuerta está inclinada y el fluido que está en este caso está acá, ¿no? Su diagrama de fuerzas sería de esta forma, cosa de que forme un ángulo de 90 grados, ¿no? Con la superficie. La superficie y la fuerza deben formar un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Por eso es. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces esto de acá está incorrecto. ¿Sí? Eso está incorrecto. Entonces lo borramos y nos quedamos simplemente con el correcto, con su diagramita, que está bien, ¿verdad? Y ya está. Eso es. Bien, entonces eso es. Entonces aquí está el diagramita y nosotros podemos observar de este diagramita se tiene una fuerza resultante. Entonces esa fuerza resultante lo que se nos está pidiendo. ¿Está bien? Entonces es esa fuerza resultante y eso más o menos va a estar por acá, más o menos va a estar. ¿Está bien? Y también tiene que poner un ángulo de 90 grados, ¿no? La fuerza resultante. ¿Está bien? La fuerza resultante. ¿Está bien? Y esta fuerza resultantes, entonces si no entienden muy bien a qué nos referimos con fuerza resultante, es como un promedio de todas estas fuercitas que tenemos. Fíjense, las fuercitas empiezan desde cero y van creciendo, ¿no? A medida que aumenta de profundidad van creciendo, ¿no? Hasta llegar a una fuerza, a una determinada fuerza de presión. ¿Está bien? Entonces esta fuerza resultante es como un promedio de todas estas fuercitas, a una altura promedio, ¿ya? A una altura promedio de todas estas fuercitas. ¿Está bien? Más o menos en términos muy simples podríamos decir eso, ¿ya? Porque en sí esta fuerza resultante es la resultante de este diagrama de fuerzas. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces, lo que yo necesito primeramente es calcular esta fuerza resultante. ¿Está bien? Necesito calcular la fuerza resultante. Entonces, para el cálculo de la fuerza resultante, ¿cuál era la fórmula que estábamos manejando, que ya habíamos deducido? ¿Cuál es la formulita para calcular la fuerza, esa fuerza resultante? A ver, vamos a seguir entonces en base a este orden. Ya, Cristian, Eddie, por favor, a ver, ¿cuál era la formulita? Eddie. Ya. Es específico altura de centro de gravedad por la compuerta, área de la compuerta. Es muy bien. Entonces, peso específico del fluido que está actuando, ¿verdad? Entonces, el fluido que está actuando en este caso, ¿verdad? Eso es. Entonces, peso específico de él. En este caso vamos a colocar en el agua directamente, porque es el fluido que está actuando, ¿verdad? Agua, habíamos dicho, ¿no? Agua. Multiplicado por altura al centro de gravedad, muy bien. Y esto multiplicado por el área de la compuerta, muy bien. Ya, entonces eso no se olviden. Ya, hay que entender esto primero, ¿no? Altura al centro de gravedad, ya, de la compuerta. Entonces, en este caso, como esto es la compuerta, fíjense que está sobrepasando, entonces simplemente voy a en este caso, la altura del centro de gravedad de la compuerta desde el nivel del agua, ¿saben? Desde el nivel del agua hasta el centro de gravedad de la compuerta. Bien, entonces eso es. Entonces veamos qué datos conocemos. Peso específico del agua, ¿se puede conocer? A ver qué dicen, jóvenes. ¿Se puede conocer o no? Sí. Es correcto eso. La altura del centro de gravedad aún no conocemos porque está en relación a esta altura, ¿verdad? A esta altura. Entonces aún no conozco el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces debo hallar algunas cositas, pero aún no lo conozco. Y el área de la compuerta
Para el área de la compuerta simplemente tengo la base, pero no tengo esta longitud, ¿no? Para el área sería porque esta compuerta ahorita se ve de esta forma, ¿sí? Estamos desde el nivel, ¿no? Desde el nivel del agua hasta aquí abajo, ¿no? Entonces con longitud a lo mejor esto, sí. No, esta es la compuertita que está actuando, donde está actuando el agua. Entonces esto tiene una cierta base y esa base es así, ¿no? Esto es la base. ¿Está bien? Sí. Y a partir de esta base, entonces, fíjense que hay un determinado área, ¿verdad? Entonces este es el área que desconozco, ¿no? Y es el área de la compuerta que debo buscar, ¿no? Y esta área está acá, ¿ya? La compuertita, ¿no? Bien, entonces, tampoco no conozco, solo conozco la base, ¿no? Esta es la base, pero esta longitud de acá no la conozco, ¿no? La longitud no lo conozco, la base sí, esto, pero no. Bien, entonces lo que hacemos aquí ya es esto sí. Entonces es hallar primeramente la altura h. Entonces, ¿con qué voy a hallar la altura h? Entonces acá claramente me dice, o me da esta presión para hallar la altura h, ¿verdad? Me da esta presión para hallar la altura h. Bien, entonces debemos recordar para poder hallar esta altura, ¿no? Entonces la presión de acá en base a qué va a estar definida esta presión, o en base a qué está marcando esta presión de 0.5 bares. ¿Quién está ocasionando que marque este manómetro de acá 0.5 bares? A ver, ¿quién está marcando? ¿O quién está haciendo eso para que se marque acá? A ver, ¿quién está generando esta presión justo acá en este punto? A ver, ¿quién es el que está haciendo que este manómetro llegue a este valor? A ver, criterio común, estimados, a ver. Criterio lógico, a ver. ¿Quién está haciendo eso para que este manómetro marque este valor? A ver, vamos a seguir, ¿no? Entonces seguimos. David, a ver. David. ¿Quién? A ver. ¿Quién está haciendo o generando una fuerza para que aquí haya presión? A ver. Entonces David. Ya, entonces... Estoy aquí, sí. a ver, ¿quién es? A ver. ¿Quién es acá No, el que está generando eso, no? Aquí, para que haya presión. el líquido. Eso es muy bien, muy bien. Eso es, ¿no? Entonces te has dado cuenta. Si nos fijamos acá, este fluido de acá, ¿no? Por el peso y todo lo demás, ¿no? Por el peso que está generando y todo lo aquello, entonces está haciendo que haya aquí una determinada presión, ¿no? Y nosotros esto lo podríamos interpretar, ¿no? Que esta presión está definida por este fluido, ¿verdad? Y lo podemos determinar, o lo podríamos decir esto, que es una presión hidrostática, ¿verdad? Entonces la presión hidrostática, ¿con qué formulita nosotros hallamos la presión hidrostática? ¿Cómo hallamos presiones? A ver. Muy bien, David. Entonces, Jeremías, a ver, Jeremías. ¿Con qué formulita hallamos la presión hidrostática? ¿O de qué forma hallamos? A ver. ¿Cómo es, Jeremías? Jeremías, entonces, creo que no está en la clase. Es el peso específico del fluido, ¿verdad? En este caso el peso específico del agua multiplicado por la altura, ¿verdad? O sea, básicamente la presión que está acá está definido por esto, ¿no? El peso específico del fluido multiplicado por la altura que tiene, ¿no? Si esto hubiese sido un poco más alto, entonces la presión ya no sería 0.25, ¿no? Si es que estuviese hasta este nivel, seguramente la presión en este manómetro estaría marcando 0.4 bares, ¿no? Entonces está definido por esto.
¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber esta alturita, ¿qué podría hacer? Entonces lo podría simplemente despejar, ¿no? Yo quiero saber esta altura, ¿no? Como que desconozco, no sé cuánto es esta altura, ¿no? Y en algunos lados así es como se mide presiones. Por ejemplo, alguna vez con el Inge Vega hemos ido a algún municipio y hemos ido a medir presiones. Entonces las presiones simplemente había unos ceros aquí había un tanque elevado y un tanque que se ha hecho. Entonces aquí había una hora de esto es una hora de es la hora de captación. Aquí había unos ¿cómo puedo decir estos? Unos hidrantes, ya unos hidrantes, y en diferentes puntos habían los hidrantes. Entonces para medir la presión, ¿no?, con la que se estaba llegando, simplemente nosotros, o la altura que había, no altura de presión, simplemente metíamos manómetros, ¿no?, y podíamos saber a qué altura o el nivel del agua al que estaba aquí en el tanque, ¿no?, con los manómetros, ¿no? O sea, todo esto se podría hacer con topografía, pero con estación total y demás, pero como no habían esos, entonces simplemente con manómetros hemos ido midiendo, ¿no? Y se puede medir eso, ya, la altura, o sea, se desconoce la altura, ¿no?, pero con manómetros, tengo un manómetro y lo meto y puedo determinar las alturitas, ¿ya? Entonces, de esta forma, ¿no? O sea, yo he colocado aquí un líquido, no sé qué altura habré colocado, pero aquí la presión que me marca, si está acá, entonces despejo, ¿verdad? Despejo la alturita con esta pequeña formulita y tengo la presión hidrostática sobre el peso específico del agua. ¿Está bien? De esa forma. No puedo saber la altura que tiene este fluido. ¿Está bien? ¿Cuánto sería entonces la altura que tiene el fluido? ¿Cuánto sería? Se voy a colocar igual. Primero entonces debo convertir esto de acá, ¿verdad? Debo convertir. Entonces esto puedo decir, a ver, 0.25 bares, ¿verdad? Y aquí vamos a ir colocando su conversión. Entonces digo 1.01 bar, 0.01 bar tiene 10.330 kilogramos fuerza por metro cúbico, o por metro cuadrado, perdón, por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería la presión que se está marcando ahí en ese manómetro? ¿Cuánto es esa presión? A ver, ¿cuánto es? Multipliquen esto por favor. ¿Cuánto sería? 2582,5. Eso es 2582.5. Eso es muy bien. Y eso estaría en unidades de kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿verdad? Y ya está. Entonces esto lo coloco en el presión, la presión que se conoce, y eso está dividido entre el peso específico del agua, ¿no? Y el peso específico del agua ya sabemos que es 1000 kilogramos fuerza, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿verdad? Finalmente, entonces, ¿esto cuánto sería? $2,58. Eso es muy bien. Entonces tendríamos 2.58, 2.6, lo voy a colocar directamente, metros, ya, metros columnares de agua se podría decir, o metros simplemente. ¿Está bien? La alturita que tenemos acá ya conocemos y es 2.6 metros. ¿Está bien? Eso es 2.6 metros. ¿Ya? Bien, entonces ya conozco la altura. Lo que me falta ahora es conocer la altura al centro de gravedad. Para este caso, a ver cómo calcularía esta altura al centro de gravedad para esta compuerta. ¿Dónde es su centro de gravedad acá? Entonces aquí nos podemos ver que la figura es más o menos esta, ¿verdad?
Entonces acá, ¿dónde está su centro de gravedad de esta figura? A ver, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Jonathan Quinteros, ¿dónde estaría? Al centro auxiliar. ¿Dónde? A ver, yo te lo voy a marcar unos puntos. No sé, el centro puede ser este de acá. Voy a marcar con este de acá, ¿no? Está bien, pero el centro, esta definición está bien. Acá, acá, acá. ¿Cuál de estos? A ver, este. Con este colorcito vamos a marcar. Y este de acá, este otro color ya. ¿Cuál de esos colores sería? A ver. Si no. ¿Dónde estaría? ¿Cuál punto de estos sería? Está bien, el centro de gravedad es al centro, está bien. Pero ¿en cuál de estos? ¿Cuál de estos puntos centros decimos? El que está al de abajo. ¿Este? ¿O este? Sigue el de abajo. Este acá. Ya en sí el centro de gravedad de una figura. Si recordamos en física algún rato habremos hecho nosotros una hojita, ¿no? Alguna vez, tal vez en el colegio, tal vez. Una hojita de papel, digamos, ¿no? O sea, agarramos una hojita de papel, ¿no? Y nos decían que dónde está su centro de gravedad, nos decían, ¿no? Su centro de gravedad es donde va a actuar todas las fuerzas de ese elemento, ¿no? Y se va a mantener en equilibrio, ¿no? Si esto, digamos, fuese una plancha de metal que no es como la hojita que se baja, ¿no? La hoja se baja por acá, ¿no? Si esta es una plancha de metal, si yo coloco un palito justo en su centro de gravedad, entonces esta plancha no se va a mover, ya no se va a mover, va a estar justo estable, ¿ya? Si coloco esta plancha en diferente dirección, acá, si coloco la plancha y lo ubico por acá, ¿qué creen que pase con esta plancha? ¿Hacia dónde se va a caer? A ver, ¿hacia dónde se caería esta planchita? Se caería por este lado, ¿no? Porque no hay no hay soporte, ¿no? Entonces el equilibrio, ese equilibrio por eso le llama igual centro de masas, ese equilibrio, ¿dónde estaría? Justo al centro, ¿verdad? Justo ahí al centro de la planchita. Si es que yo lo coloco este palito igual por acá, por ahí, ¿hacia dónde se va a caer esta plancha? Se va a caer por este otro lado, ¿no? Por este otro lado se va a estar cayendo hacia allá, ¿no? Y se va a estar volcando. ¿Se entiende esto con eso? Entonces, centro de gravedad siempre de cualquier figura está ahí, ¿no? Donde se equilibran todas sus fuerzas gravitacionales. ¿Está bien? O sea, todas las fuerzas de gravedad. Siempre es el centro. Ya por una figura rectangular, para una figura triangular, ¿no? Ya entonces es diferente. Entonces necesito igual, si quieren, un poquito más, aunque no sé si les voy a colocar una figura de este tipo, no creo, ya, pero por si acaso, si es que les colocan, entonces centro de gravedad de un triángulo más o menos está por acá, ¿no? Ya no es aquí ni al medio, ni me gusta, no, es justo por ahí, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿está bien? Entonces, si todo tienen que dar una repasadita. Bien, entonces es este acá centro de gravedad, ya este acá, este punto que está ahí, ¿no? Ese es su centro de gravedad. La alturita, a ver cómo podríamos hallarlo. A ver, tengo que convertir sí o sí esto a longitud para dividir entre 2 y volver a la altura. O ya lo puedo... A ver, calcular directamente, a ver. José recién me pidió... Juan Carlos, a ver, Juan Pablo, perdón, Juan Pablo. Sí, o sí. La altura, como podemos allá. La altura del centro de gravedad, sí. Haciendo, formulando formulando, porque la altura ya tenemos la base, ¿no?
Sí, ya tenemos la base, la alturita, ¿cómo sacaríamos esta? O sea, la altura. Calculando hipotenusa, sacando Ya, a ver, eh, ya. Sí, está bien, ya. Eh, vamos, vamos a pedir un cachito, vamos a silenciar a Juan Pablo. Cachito, está muy bien, Juan Pablo. Sí, hay una forma, digamos, hay dos formas, ¿no? Uno sería calculando la longitud, ¿no? Con mis compañeros sacando esta hipotenusa, que es en este caso la longitud, y dividirlo entre dos, ¿vale? Entonces yo saco esta longitud, dividido entre dos, ya tengo esta pequeña longitud que está al centro de gravedad, ¿no? Esta sería longitud al centro de gravedad, ¿ya? Está bien, ya, está bien, es correcto, pero nosotros nuevamente tendríamos que volver con esta longitud al centro de gravedad, hacer otro cálculo para tener la altura al centro de gravedad, que es lo que necesito, ¿verdad? Que es lo que necesito. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, esta altura de acá, ¿verdad? Esta altura es equivalente a esta longitud. Ya, o sea que va, de acuerdo a esta altura, esta longitud de acá va a ser hallada, ¿no? De acuerdo a esta altura. Entonces directamente puedo decir que esta altura dividida entre 2 me va a dar justo igual al centro de gravedad, ¿ya? O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Voy a borrar este esfuercito, se lo voy a mover en otra dirección, ya no se puede hacer esto ahorita. Que dividiendo esta altura a la mitad, igual voy a llegar al centro de gravedad, igual voy a llegar. Entonces aquí no va a importar mucho eso, directamente utilizamos la altura al centro de gravedad. Voy a hacer la alturita acá, en este caso divide entre 2, ahí está, divide entre 2, por ahí va a estar, ¿verdad? Y esto igual va a llegar, va a seguir llegando hasta el centro de gravedad, esa alturita. Entonces eso es. Uy, no, esto no va a ser mi altura al centro de gravedad. Tengo altura al centro de gravedad. Y bien, entonces calculamos. Entonces ahora ya tenemos la altura al centro de gravedad, ya tenemos. Lo que nos faltaría sería el área de la compuerta. Y el área de la compuerta tiene que ser el área original. O sea que sí o sí necesitamos también esta longitud. ¿Está bien? Y la longitud, ¿cómo la llamamos? A ver, longitud, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo haríamos la longitud? ¿Quién sigue? Liliana. A ver, ¿cómo haríamos esta longitud de acá? Liliana, a ver cómo hallamos esa longitud. ¿Qué es lo que deberíamos hacer primero? Usando la fórmula sería así. Ya que formular. La raíz cuadrada de la base. La base y después. Al cuadrado, ¿no? Ah, ya. Muy bien, está correcto. Eso, a ver, un cacho. No, está incorrecto. Ya, sí, eso es válido cuando tengo esto, por ejemplo, a ver, el triángulo dibujaremos primero. Ya, el triangulito, este es la diagonal que yo quiero hallar, ¿verdad? Esa es la diagonal, esta de acá, esa es la longitud que quiero hallar, ¿verdad? Esa es la longitud. Y yo tengo esta alturita, fíjense, esta altura de acá tengo, y si vengo vertical, sería en este caso este de acá. Esto sería este de acá, ¿verdad? La alturita h sería ese de ahí, ¿verdad? Esta altura h, si yo vengo por acá justo, puedo bajar de forma vertical, ¿no? Y tendría este triangulito por acá. Ya, pero no tengo esta base, no tengo esta, o sea, no tengo la distancia que hay desde acá a acá. Lo que yo tengo es esto, es esta base de acá, ¿no? Es este largo de aquí, ¿no?
Ese es el ángulo que yo tengo, esa es la base. Es la base que yo tengo, o sea, no, yo no necesito esto, no podría calcular con esto yo. O sea, no me sirve ahorita esta base de acá porque no es la que necesito. Yo necesito para hacer esa la fórmula, utilizar esa fórmula de Pitágoras, entonces necesito esta base de acá. Y esa no tenemos. O sea, es una distancia X lo llaman, ya que no tenemos. ¿Está bien? Y no podríamos utilizar entonces eso del teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué es lo otro que podríamos utilizar? Fíjense que tenemos nosotros un ángulo de acá, ¿verdad? Hasta acá, que es de 120. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tendrían que hacer acá es sacar este pequeño ángulo, ¿está bien? Este angulito de acá primeramente. Saco primeramente este ángulo. En este caso, ¿cuánto sería este pequeño ángulo? ¿Cuánto sería? Siguiente, a ver, Lisbania, ¿cuánto sería ese ángulo? Lisbania, a ver, ¿cuánto sería ese ángulo? ¿Cuánto sería? Debes recordar que todo esto, o sea, si yo giro en esta recta, por ejemplo, si yo giro en esta recta, hago un circulito así, ¿cuánto es todo este ángulo que es recorrido, por decirlo así? Es 180, eso es correcto, ¿no? Entonces, como aquí es recorrido 120, entonces ¿cuánto sería este de acá? 60. Correcto, muy bien, eso es. Muy bien, entonces ya tengo el ángulo acá, entonces podría decirse que si borro esto, me olvido de esto y me olvido también de esto, se vería de esta forma ese triangulito, ¿no? Este pequeño triángulo que está acá, ya no este diagrama, es el diagrama, esto es diferente, un triángulo ahí, se ve un triángulo, ¿no? Ya, y con esto ya podría hallar lo que es esta longitud, ¿está bien? Entonces, para el cálculo de la longitud, lo que yo podría utilizar es, como yo tengo este lado de acá, el cateto opuesto, puedo utilizar la fórmula de seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser esta h de acá, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces de acá yo despejo lo que es esa longitud que está correspondida a la hipotenusa, ¿verdad? Despejo esto y voy a tener igual a h. Vean, entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto seno del ángulo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces de esta forma estaría, ¿verdad? Y ya tengo lo que es esta longitud. Entonces la altura era 2.6 metros, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces el seno del ángulo? Acá sería seno de 60. Finalmente, ¿cuánto es entonces la longitud? A ver, ¿cuánto es esa longitud? ¿Cuánto? Eso es, muy bien, 3 metros, listo. Ya está. Y vean, ya tengo esto, ¿verdad? Ya tengo ahora la longitud, ¿no? Entonces, finalmente ya tengo absolutamente todo. Entonces, ahora sí, puedo calcular la fuerza de presión, ¿no? La fuerza de presión que me está pidiendo el inciso A. Entonces, coloco acá, inciso A, fuerza de presión, o la fuerza resultante de presión, que es igual al peso específico del agua. En este caso, el peso específico del agua que maneja el ingeniero es más que todo 1000, ¿no? 1000 kilogramos fuerza, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico multiplicado por altura al centro de gravedad. La altura al centro de gravedad hemos dicho que iba a estar simplemente a la mitad, ya
a la mitad de esta altura. Entonces esto va a ser o va a cumplir siempre y cuando el nivel del agua esté ya justo o esté en contacto con el nivel del agua esté en contacto con la compuerta. Ya, de lo contrario, por ejemplo, en este ejercicio que en la clase anterior hicimos, que está acá, no podría utilizar eso, ya, porque fíjense que acá esto está sumergido, ¿verdad? O sea, no está empezando justo del inicio del nivel del agua. Entonces yo primeramente debería contar toda la altura aquí, una altura, ¿no? Una altura que tal vez vamos a tener de dato, y aquí sí podría dividir entre 2, ¿no? Esta altura de acá dividido entre 2, dividido entre 2, esto por aquí, y sumo todo esto, ¿no? Sumo todo esto hasta su centro de gravedad de esta compuerta, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? El mismo criterio sigue, ¿sí? Esta pequeña altura la voy a llamar altura Y, que es la altura de la compuerta en forma vertical, ¿no? Porque está inclinado. Entonces en forma Y sería esta altura y su centro de gravedad estaría en Y medios, ¿no? A la mitad. ¿Está bien? Eso no se olvide. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces altura centro de gravedad en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 1.3 metros, ¿no? La altura divide entre 2. 1.3 multiplicado por el área de la compuerta. El área de la compuerta sería en este caso base, que en este caso tenemos 1.5 metros, multiplicado por la altura, en este caso que sería la base multiplicado por la altura. En este caso la altura sería la longitud, ¿verdad? Base por la longitud en todo caso. Y la longitud tenemos que es 3 metros. 3 metros, ¿está bien? Finalmente, entonces, ¿cuánto es esta fuerza resultante? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es esta fuerza resultante? Eso es 5.850. Y eso va a ser kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Está bien? Solo sería kilogramos fuerza. Ay, pucha, sí. Correcto, muy bien. Aquí estamos confundiéndonos con presión. Muy bien, sí, kilogramos fuerza nomás, ¿no? Porque aquí, si nos damos cuenta, tenemos metro cúbico con metro cúbico, se nos va, ¿no? Entonces estamos confundiendo con fuerza de presión. Muy bien, eso es correcto. Eso es. ¿Está bien? Y ahí está. Ya tenemos lo que es la fuerza resultante. Bien, entonces que aquí había que hacer varias cositas antes de llegar a la fuerza resultante, ¿verdad? Había que convertir primero esta presión en altura, ¿no? Y después de la altura había que hallar todavía esta longitud, ¿no? Y para la longitud había que restar el ángulo. Y eso, estimados, ¿no? Entonces, eso es. Bien, entonces, que es medio larguito, no hace esto, ¿no? Bien, entonces el inciso B les pedía entonces para la altura H calcular la altura al centro de presiones. Está bien, entonces para el inciso B, altura al centro de presiones. Bien, la altura al centro de presiones, entonces, ¿de qué forma podríamos hallarlo para este caso? ¿De qué forma sería? Altura al centro de presiones. ¿De qué forma estaría? Entonces, a ver, esto vamos a colocar. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba de esto, ¿no? Muchas veces se utiliza simplemente 2/3, ya, 2/3 de la altura. ¿Sí? 2/3 de la altura. Porque si bien ahora vemos esto
acá lo que se forma aquí es un triángulo, ¿no? Entonces este triángulo, su resultante siempre está a 2/3 de la longitud en este caso, ¿ya? Entonces aquí estamos equivocando, 2/3 de la longitud estaría, ¿ya? 2/3 de la longitud, sí, de la longitud sería 2/3 de la longitud. En todo caso sería la altura longitud al centro de gravedad. Aquí ya no sería el término altura al centro de gravedad, sino sería longitud al centro de gravedad. Vamos a hacer la verificación. Entonces vamos a hacer la verificación porque tal vez varía un poco esto. Ya, entonces vamos a sacar la altura al centro de presiones con el mismo valor, 2/3 de la altura. Está en 2/3 de la altura. Ya de aquí vamos a convertir entonces una vez más en términos de altura. Tal vez salga lo mismo. Esto no estoy muy... porque lo que nos pide es altura, ¿no? No es longitud. Ya la longitud, esto estaría muy bien. Esto acá no estoy muy seguro. Vamos a hacer la verificación, ¿está bien? Y la otra verificación por la ecuación. Entonces, la longitud al centro de presiones. ¿Cuánto sería la longitud al centro de presiones, por favor? Necesito díctenme ya nomás. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces la longitud al centro de presiones? Entonces tengo 2/3 de la longitud. ¿De la longitud cuánto era? Era 3 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería esta longitud al centro de presiones? 2. Eso es muy bien, correcto, 2 metros. ¿Está bien? Eso es. Ahora esto transformémoslo en términos de altura. ¿Está bien? De longitud lo llevamos a altura. Entonces, recuerden que para eso teníamos este triangulito de acá, ¿verdad? Este triangulito de acá. El ángulo va a ser, sigue el mismo. Está en el ángulo, va a ser el mismo. Pero aquí lo que va a cambiar ahora son que yo ya tengo la longitud, ya sé cuánto vale una longitud. Entonces la longitud al centro de presiones a partir de este punto de acá, nos dice que esta longitud, justo donde está actuando esta fuerza resultante, en longitud es 2 metros, ¿no? Ahora yo quiero saber esta determinada longitud hasta esto es el centro de presiones, hasta ahí, ¿cuánto es esa altura al centro de presiones? Entonces lo que puedo hacer es llevarlo con trigonometría. Entonces yo ya tengo el valor de la longitud al centro de presiones, ¿sí? Que es 2 metros. Ahora yo quiero hallar la altura al centro de presiones, ¿no? Al centro de presiones. Entonces, ¿de qué forma, cómo podría hallarlo esto? A ver, ¿qué podría hacer? Lo mismo, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa en este caso es la longitud al centro de presiones. Entonces, y el cateto opuesto es el centro o la altura al centro de presiones. ¿Ya? Ahí está esa altura. Entonces, lo que no conozco en este caso y lo que conozco es la longitud, conozco, y la altura no conozco. Entonces, simplemente despejo lo que es esta altura al centro de presiones. Y en este caso hacer seno del ángulo, seno de 60, multiplicado por la longitud al centro de presiones, que en este caso es 2. ¿Cuánto es entonces, por favor? ¿Cuánto es? La altura al centro de presiones, ¿cuánto es? Eso es muy bien, 1.73 metros. Y este es el correcto, ¿ya? Esto es el correcto, altura al centro de presiones. Entonces, esto de la longitud, cuando tenemos compuertas inclinadas, ¿no? Se utiliza lo que es la longitud al centro de presiones, pero solo puedo utilizar cuando el nivel del agua está a tope con la compuerta. En este caso la compuerta excede hasta acá, ¿no? Pero el tope es, en este caso, este de acá. ¿Está bien? Es esto de acá.
Y entonces cuando está justo el nivel del agua con el tope de la compuerta, sí puedo utilizar esto de acá en compuertas inclinadas. Y cuando la compuerta es vertical, no de esta forma, y el nivel del agua puede estar de esta forma, entonces es lo que se utiliza directamente, puede ser esto de acá, ¿no? Cuando está el nivel del agua está a tope con la compuerta igual, o sea que la compuerta esté chocando con el nivel del agua. ¿Estoy? Y la altura del centro de gravedad de presiones para esta compuerta se determina con esta formulita, ¿ya? No pasa eso cuando tenemos este ejercicio que ya lo hemos revisado, ¿no? Con este acá, eso es difícil que pase. ¿Está bien? Difícil. Ahí, ¿dónde está? ¿Qué hemos resuelto? Acá ya aquí va a cambiar muchas cosas, estimados. Aquí no se puede utilizar eso porque esto es, fíjense, una compuerta sumergida y no podríamos utilizar. ¿Está bien? Entonces aquí lo que se utiliza forzosamente es una ecuacióncita. Ya, entonces altura al centro de presiones es igual a un valor de altura al centro de gravedad más altura, no más la inercia, más la, o sobre la altura al centro de gravedad multiplicado por el área de la compuerta. Y ahí esa fórmula se utiliza para cuando está la compuerta sumergida, ¿no? Ya, pero en este caso no es el caso. Ya no es el caso. Vamos a ver, eso es. Cacho, ¿qué pasa? Ya está. Eso es, entonces ahí está. Ahora hagamos la verificación con esto, por favor, a ver si es que nos sale lo mismo que el valor que hemos sacado acá. No, porque tal vez podría salir el mismo, pero tal vez haya un poquito de variación puesto el ángulo, ¿no? Entonces, altura al centro de presiones va a ser igual a 2/3 de la altura total. La altura total era 2.6. ¿Cuánto es entonces, por favor? ¿Cuánto es? A ver. La altura al centro de presiones con este de acá, sacándolo directo, ¿cuánto sale? 1,7. Eso es, a ver, 1.7 metros, ¿no? Eso es. Entonces aquí nos sale 73 y aquí nos sale 1.7, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el correcto? El correcto es este de acá, cuando la compuerta está inclinada, ¿no? Cuando la compuerta está inclinada, el correcto es este acá. Fíjense que la variación es mínima, ¿no? 1.7 y aquí es 1.73, es mínima la variación. Ya, pero el más exacto es este de acá. Ya, eso es, ¿no? Y cuando es vertical, como está acá, entonces directamente podemos utilizar esto de acá. Ya, eso es. ¿Está bien? Eso es. Entonces ya tenemos lo que es la altura al centro de presiones y finalmente lo que nos pide el inciso C, el eje para la compuerta, para que la compuerta no gire. Si H es igual a 2 veces H. Entonces eso nos pide, ¿no? Lo vamos a hacer por este otro lado. Ya. Entonces vamos a copiar esto de acá por este otro lado y vamos a ir borrando algunas cositas para entender mucho mejor. ¿Está bien? Ya, la distribución de fuerzas ya sabemos cómo es, ¿no? Ya sabemos entonces la distribución de fuerzas cómo es. Ya lo usamos todo eso. ¿Está bien? Y sí. Está ahí, ¿no? Y vamos a decir que esto directamente ya es 2H. La 2H, fíjense el H' que está por acá. H' ya llega al tope, ¿no? De la compuerta. H'. Y aquí dice el eje para la compuerta no gira si H es 2 veces H, ¿no? Entonces esto vamos a colocar H' directamente, ¿ya? Para nosotros, H' directamente.
hasta el tope. Y h' nos dice que es 2 veces h, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar h' es igual a 2 veces h. Entonces h' va a ser igual a 2 veces h, entonces h valía 2.6, ¿verdad? Entonces 2.6, ¿cuánto sería esto, por favor? ¿Cuánto sería? $5.2. Muy bien, eso es 5.2 y esto está metros, ¿no? Muy bien, correcto. Está bien, entonces, y nos dice, a ver, calcular la altura al eje para que la compuerta no gire, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que yo puedo hacer esto para hallar un eje, ¿no? Debo verificar entonces de la misma forma dónde está su centro de presiones. ¿En dónde está el centro de presiones? Entonces, ustedes ya han visto que el correcto nos sale, el más exacto nos sale con la longitud, ¿verdad? Entonces, lo que yo debo hacer acá, debo calcular la longitud. ¿Qué longitud tiene esto de acá? Está bien, entonces si esto es equivalente con la altura, entonces la longitud también sería 2 veces la longitud, pero para no complicarnos, pienso que va a ser lo mismo, pero para que no se compliquen y tengan piensen que está incorrecto, podemos hacer la verificación ahora y cuando les toque en su examen ya directamente pueden decir que es por 2 directamente. Entonces aquí, como habíamos definido hace rato, el ángulo no va a cambiar, ¿ya? Va a ser el mismo, ¿ya? El ángulo no cambia, es el mismo. Entonces lo que puedo hacer es simplemente calcular. Yo tengo, por ejemplo, esta altura h', tengo, ¿verdad? Tengo de dato. Esto de acá lo puedo traer más acá. Entonces este valor de h' tengo de dato, ¿verdad? Este valor sí tengo. Lo que no tengo es la longitud y es la que yo quiero saber. ¿Está bien? Quiero saber cuánto es esta longitud. ¿Está bien? Entonces, aquí va a ser. Nuevamente vamos a aplicar lo que es el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo. Seno del ángulo. Multiplicado por va a ser igual esto al cateto opuesto sobre la longitud, en este caso el cateto opuesto es h', ¿no? La longitud finalmente, ¿cuánto va a ser entonces? Esto que está rayando, longitud entonces, ¿cuánto va a ser? h' en este caso es 5.2 dividido entre el seno del ángulo, entonces seno de 60, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería esto entonces? A ver la longitud. 6. Entonces era 2 veces nomás la longitud. Igual no hace rato 6 metros, ¿no? Porque la longitud, fíjense que era, hace rato era 3, ¿verdad? Entonces, como aquí era 2 veces h, para la longitud también podríamos haber aplicado 2 veces la longitud, ¿no? Nada más. Entonces lo que yo saco acá es dónde va a estar la resultante. La resultante va a estar en la longitud al centro de presiones, ¿no? La resultante, esta resultante misma, ¿no? Que aquí teníamos, esa resultante, ¿dónde va a estar? Se va a ubicar también en el centro de presiones. Entonces, la longitud al centro de presiones, ¿cuánto era? Simplemente era 2/3 de la longitud, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser la longitud al centro de presiones? ¿Cuánto es la longitud al centro de presiones? Eso es correcto, entonces es 4 metros, ¿verdad? 4 metros. Entonces su longitud, si todo esto vale 6, la longitud entonces hasta acá será 4 y ahí justo por ahí está aplicándose la fuerza resultante, ¿no? Sobre esta compuerta. ¿Está bien? La fuerza resultante del agua. Eso es, ahí está, justo ahí está la fuerza, actuando la fuerza resultante del agua, ¿no? Que está acá. ¿Está bien? Ahí entonces es la longitud al centro de presiones. Finalmente entonces nos dice, esta pregunta es un poco para razonar.
¿verdad? Nos dice, ¿cuál va a ser la altura? Nos dice, ¿no? La altura del eje para que la compuerta no gire, ¿no? Para que, esto hay que entender bien, para que la compuerta no gire, ¿no? Y nos pide altura, no nos pide longitud. Entonces con altura tenemos que responder. Entonces, a ver, para que esta compuerta no gire, ¿dónde tendría que estar este eje de giro? A ver, ¿dónde podría estar este eje para que la compuerta se mantenga en equilibrio sin necesidad de colocar ninguna fuerza adicional, ¿no? Y eso teóricamente, ¿no? Teóricamente, ¿dónde estaría? A ver. Este eje de acá, ¿dónde tendría que estar para que no gire? A ver, eso, a ver, estimados, ¿dónde tendría que estar? Yo puedo colocar este eje donde sea, me dice, ¿no? Donde quiera yo puedo colocar el eje. Pero entonces, si yo coloco acá, a ver, si coloco acá el eje, a ver. ¿La compuerta será que va a girar? Si no coloco ninguna fuerza aparte de esta que está actuando del agua, ¿será que va a girar la compuerta o no? A ver, ¿qué dicen, estimados? A ver, ¿gira o no gira? Giro. Eso es muy bien. O sea que va a girar, ¿no? Porque no hay ninguna restricción, no hay nada, entonces este es el punto de giro. Va a girar, ¿no? Va a girar, entonces el punto no me conviene colocarlo ahí. Si coloco el punto de giro acá, ¿será que va a girar? Giro. Y entonces, como no hay nada de una fuerza que esté restringiendo, entonces también puede llegar a girar, ¿verdad? Entonces, para que esto no gire, ¿dónde podría colocar ese eje? A ver. Al medio. Acá. Ya, a ver, al medio. Si este es el medio, ¿no? Si coloco ahí, ¿será que gira o no gira? A ver. Entonces, a ver, ¿qué dicen? Paola, a ver. ¿Cómo es? ¿Gira o no gira si coloco aquí el eje? ¿No gira? Creo. Ya, igual va a girar porque fíjense que tenemos un bracito, o sea, fíjense que hay un brazo, ¿no? Aquí entonces recordemos de momentos, ¿no? Vamos a mantener una suma de momentos igual a 0, por ejemplo, para que esto esté en equilibrio. No, pero aquí no va a haber equilibrio, si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una pequeña distancia, bracito, longitud, no le puedo llamar, y tengo una fuerza que se está aplicando, entonces aquí va a haber una fuerza, que es la fuerza resultante multiplicado por su brazo, ¿no? Y esto tendría que ser igual a 0 para que esto esté en equilibrio, pero esto, ¿será que va a ser 0? ¿Va a ser 0? Para que esto es para que esté en equilibrio, ¿no? La compuerta no esté estática, ¿no? Pero esto en este caso va a ser 0, si su bracito es esta distancia de acá. No, ¿verdad? Entonces para que sea 0 esto, ¿qué podría ser yo? ¿Qué podría ser? Si me da libre albedrío de colocar esto no, vamos a sacar mejor, está muy bien esto para poder entender. Entonces, ¿qué podría hacer yo con este eje? A ver, ¿qué podría hacer? ¿Dónde le podría colocar a ese eje? Entonces, si le coloco acá, ¿cuánto sería su brazo? A ver. ¿Cuánto sería su brazo si le coloco justo ahí? A ver. No, está Jeremías, a ver. Jeremías. ¿Cuánto sería su brazo si le coloco ahí el eje? ¿Hay brazo o no hay brazo para la fuerza?
no está en la clase hoy día. Entonces no hay brazo, ¿no? ¿Ah? Sí, ya apareció el Jeremías, parece. Entonces, no hay brazo, ¿verdad? Fíjense que no hay brazo. En este caso, entonces, yo coloco justo ahí el eje, ¿no? Me dice donde quiera yo que coloque el eje. Y si yo coloco aquí, justo no hay brazo, entonces su brazo aquí va a ser 0. Multiplicando cualquier fuera, si fuera una fuerza, no sé, una fuerza de 100.000, digamos, ¿no? 100.000 kilogramos fuerza. 100.000 por 0, ¿cuánto va a ser? 0, ¿verdad? Entonces, por tanto, no va a haber movimiento. Esto es 0, 0 igual a 0, entonces nos va a decir que esto va a estar estático. O sea que no hay momento, no hay giro. ¿Se ha entendido, estimados, o no? Sí, Eso es, entonces, eso es, jóvenes. Ya, si es que, fíjense, yo les he reducido su brazo a 0, ¿no? Si es que yo consideraba este punto por aquí o por aquí cerquita, fíjense que había un bracito, su bracito iba a ser este pequeñito de aquí, ¿no? Por más de que sea 0.01, iba a haber movimientos, ¿no? Por más de que sea 0.01, entonces iba a haber un valor aquí, o sea que va a haber momento y va a haber giro, ¿no? Pero yo al colocarle justo donde está la longitud, ¿no? Entonces no va a haber, ¿no? Entonces, ¿a qué altura estaría esto? Entonces estaría eso justo ubicado en la longitud al centro de presiones. Como me pide mi altura, simplemente lo que hago es altura, entonces para que no gire, esa altura sería entonces altura para que no gire, coloco para que no gire. Ay, esto está complicado. Para que no gire, ¿verdad? Altura para que no gire, entonces será, esto es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo, solo que he llevado a términos de altura nada más, ¿no? En este caso simplemente sería la altura igual al seno del ángulo, en este caso seno de 60 multiplicado por la alturita, por 4 metros, perdón, por la longitud. La altura entonces, ¿cuánto sería? 3 punto algo tendría que ser, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver. $3,46. Eso es muy bien. 3.46 metros. Y esa es la altura para que esa compuerta no gire. Donde tendría que estar el eje, ¿no? Esta es la altura donde tendría que estar este eje para que esa compuerta no gire. Entonces esta es la alturita. Esa es la altura para que la compuerta, o para definir el eje y la compuerta no gire. Esto es teóricamente, ¿no? Porque en la realidad algunos cálculos que nos fallen, ya está, entonces esta compuerta va a girar, ¿no? Entonces, teóricamente es eso. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna duda, estimados? Han visto que este ejercicio es un ejercicio tipo examen del ingeniero y tienen que eso, ¿no? Hay que darle, ¿no?, a su... Ven que ha sido un poco larguito, pero espero que se haya entendido, ¿no? Este es el inciso 0. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a quedar acá. Ya el día lunes vamos a ver el ejercicio que les había indicado. Pero necesito que se pasen, estimados. Si no, como yo les digo, yo quiero que la mayoría de acá